La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 1 minuto. Mi nombre es Ismael Soto y es un gusto estar con todos ustedes en una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que está en un corto periodo de vacaciones, pero que se reintegra a este programa, muy querido por ustedes también, por cierto, y por ella, el día 9 de enero, el lunes 9 de enero, estará nuevamente Rosa María Palacios con el análisis del acontecer nacional y también el internacional y todo lo que tiene que ver con la movida política en nuestro país. Recuerden que este programa llega gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, que integra a Radio Santa Rosa, que es nuestra anfitriona en los 1500 kilociclos, amplitud modulada y 105.1 en la FM. También a Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. El saludo para todos ellos, pues estamos en vivo gracias a estas señales en FM y también en amplitud modulada y por supuesto en los diferentes enlaces streaming de cada una de las emisoras, el enlace por internet que nos mantiene juntos en todo momento y lugar. Bien, vamos con un breve recuento de las informaciones que hay en los diarios de circulación nacional, no sin antes anunciarles que en breve estará Rosa María Palacios con ustedes. Ella ha dejado grabada una entrevista con el presidente de Cedro, el señor Alejandro Basilaki, para hablar sobre un tema muy importante de salud pública, la drogadicción en nuestro país. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido en las últimas horas? Perú 21 publica: Odebrecht no va más. Primer ministro, anuncia que empresa brasileña no podrá participar en nuevas licitaciones. También Perú 21 nos dice: fiscal pide que Goyo Santos vuelva a la cárcel. El Poder Judicial evalúa hoy esta situación. Odebrecht no participará en futuras licitaciones, dice el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. En tanto, el diario La República: gobierno a Odebrecht, hasta aquí nomás, no contratará más a constructora brasileña. El premier Zavala anuncia transferencia de recursos a la Fiscalía y a la Procuraduría Anticorrupción para agilizar investigaciones y obtener resultados en forma inmediata. No se dice premier, es presidente del Consejo de Ministros, el presidente de la PCM, o en todo caso, bueno, el primer ministro, ¿no? Pero premier no es lo correcto en este caso. El Ejecutivo solicita además que se investiguen las obras de Odebrecht en todo el país para determinar en cuáles hubo corrupción y pago de soborno. Más abajo, también en política, Gabinete aprueba 22 decretos legislativos en favor de MIPES, Cajamarca y Por Más Agua. 9.000 maestros aprueban plazas para directores. En el último concurso, según informó el Minedu, participaron 24.000 docentes, de los cuales 15.000 quedaron fuera. Las plazas restantes serán ocupadas por los docentes que obtuvieron mejores resultados. Los que aprobaron recibirán un aumento de sueldo, según la política que ya se venía aplicando desde hace varios años atrás, que viene incluso desde el gobierno del presidente Ollanta Humala y que ha trascendido hasta este gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo como principal promotor al hoy exministro censurado, Jaime Saavedra. Por otro lado, la República nos informa: fiscal ya investiga el caso de las 980 computadoras sobrevaloradas del Congreso. Procuraduría denuncia a oficial mayor y a otros exfuncionarios del Legislativo. Revocan pase a retiro del general ejército peruano César Astudillo, héroe de Chavín de Huántar. Una información también que afecta a la ciudad capital, Lima. Atención, no desperdicie el agua en casa. El servicio podría suspenderse si no llegan las lluvias desde el interior. Y retomando el tema de esto, que el fiscal ya investiga el caso de las 980 computadoras sobrevaloradas del Congreso de la República, el diario El Comercio hoy ha publicado un comentario editorial que va por la línea precisamente de lo que muchos están esperando en las redes sociales. Están esperando la renuncia de la presidenta de la mesa directiva del Congreso de la República, la señora Luz Salgado, quien había dicho que dejaba el cargo, renunciaría si algunos de sus funcionarios estaba
digamos, actuando al margen de las normas en el Congreso, sobre todo en este caso de las computadoras sobrevaloradas, un tema que también pues provocó serio daño en el tema del Ministerio de Educación. Por ejemplo, bueno, vamos a explicarlo mejor. El Parlamento Nacional censuró al ex ministro Jaime Saavedra precisamente por un tema relacionado con compra de computadoras, una compra hecha a dedo. Básicamente es lo mismo que está sucediendo en el Congreso de la República. Lo que queda planteado ante la opinión pública por parte de Luz Salgado es una cuestión de confianza, dice el Comercio, pues su permanencia en el sillón al que dijo que no se aferraría en un trance como el actual pondría en evidencia la existencia de un doble rasero para medir las responsabilidades políticas propias y ajenas, y eso acaba con la credibilidad de cualquiera. Nos dice el diario El Comercio en su comentario editorial. Pero ¿qué nos dice su portada? Empresas corruptas quedarán fuera de las licitaciones. Ajuste. El primer ministro anuncia cambio en la ley de contrataciones del Estado para los casos en que se hayan probado actos de corrupción. Más recursos. Gobierno asignará un presupuesto adicional a Fiscalía y Procuraduría para acelerar las pesquisas sobre compañía brasileña. En la fotoportada, Misión Imposible, la proliferación de calles enrejadas y de vías estrechas invadidas por vehículos se ha vuelto la principal traba para que los bomberos combatan incendios. Hoy se conmemora un año más de esta tragedia en Mesa Redonda. 15 años de dolor para los que son deudos, de los que han fallecido. Cientos de personas han fallecido en este hecho. Y otro número casi similar es el que ha sido considerado desaparecido, no puestos en la lista de muertos, pero sí desaparecidos. 15 años de esta triste experiencia que es Mesa Redonda. Y nuestra ciudad capital, debido a la inseguridad ciudadana que se puede percibir, se encuentra enrejada por todos lados. O sea, no es una justificación, no debemos vivir en una ciudad enrejada, pero tampoco debe haber inseguridad, lo que provoca de pronto que cada poblador busque su propia tranquilidad. Las ciudades enrejadas no permiten a los bomberos hacer su respectiva labor. Un tema también para analizar. La policía rescató a 1.134 víctimas de trata en el país durante el año 2016. Delito invisible. Lima, Madre de Dios, Puno y Loreto registran la mayor cantidad de casos. Se detuvo a 427 supuestos implicados. Y en la foto también aparecen mujeres rescatadas por la Policía Nacional del Perú en La Pampa. Nos vamos al ámbito internacional. Inseguridad a cuestas. Hubo más de 28.000 asesinatos este año en Venezuela. Caracas es la capital más violenta del planeta. Caray, una raya más al tigre, fuera de la situación difícil y la crisis económica que hay en este país, que no permite a sus pobladores tener lo más básico para sobrevivir, que es la comida, la vestimenta y la alimentación y las medicinas. Pues ahora a esto se suma la violencia también, que está provocando serios daños a este país hermano. 28.000 asesinatos en Venezuela solo en el año 2016. Turquía y Rusia, y esto es de último minuto, pactan a espaldas de los Estados Unidos un acuerdo de alto al fuego en Siria. Ambos países tratarán de ponerlo en marcha en la medianoche del miércoles al jueves, es decir, ya se encuentra en vigencia, sin contar en ningún momento con los Estados Unidos. Según esta información que llega, Turquía y Rusia han acordado un plan para que las partes beligerantes del conflicto sirio declaren un alto al fuego en todo el país árabe, según anunció el ministro turco de Exteriores. El titular turco de Exteriores señaló que además se ha avanzado en un plan para un proceso de transición política que ponga fin a la guerra en Siria. Se dice que hay dos textos listos sobre Siria, uno es sobre una resolución política y el otro es sobre el alto al fuego y que pueden aplicarse en cualquier momento. Según una fuente citada por la agencia Reuters, que horas antes había filtrado el pacto del alto al fuego a la agencia turca Anadolu, el plan se aplicaría en todas las zonas en las que las tropas del presidente sirio Bashar al-Assad y sus aliados, principalmente rusos e iraníes,
iraníes estén combatiendo a la oposición armada, que incluye desde moderados hasta yihadistas. De este modo, las organizaciones terroristas serán excluidas de este trato, en referencia a ciertos grupos extremistas y el Estado Islámico, aunque no queda claro si las zonas controladas por los kurdos sirios, considerados terroristas por Turquía y quienes dominan gran parte del norte de este país, están completamente contempladas en este acuerdo. Ambos países han dejado al margen de esta negociación a los Estados Unidos, que durante estos años, desde el año 2011, ha formado parte de este conflicto bélico con el apoyo implícito a una de las partes implicadas en el conflicto, precisamente, cuya influencia en este conflicto es cada vez menor y cuya administración se encuentra en un impasse entre el equipo saliente de Barack Obama y el nuevo gabinete de Donald Trump. Primera influencia de Donald Trump a nivel internacional luego de las declaraciones que ha dado en contra de la ONU en la víspera. Lo que sucede en Siria, amigos, es una guerra que comenzó en el año 2011 y hasta la fecha ha dejado casi 500.000 de muertos, más de la mitad de ellos a causa de tropas leales al presidente sirio Bashar al-Assad, acusado de corrupción y acusado de llevar un gobierno dictatorial. Eso fue lo que provocó este inicio de guerra civil, que luego se convirtió en una guerra total y unos 10 millones de desplazados. De hecho, el presidente turco, cada vez más cercano a Rusia, llegó a acusar a los Estados Unidos de apoyar a grupos terroristas en Siria. Quien ha hablado sobre el tema en algún momento también fue el Papa Francisco, que dijo que la situación en Siria, y que por cierto reza todos los días para que pare la violencia en este país, es sin lugar a dudas una guerra mundial en la que están implicadas dos potencias mundiales. ¿Ustedes se imaginan cuáles son? Definitivamente sí, esas son. Así que un nuevo alto al fuego parece que ya definitivo está en estos momentos poniéndose en vigencia en Siria. No es la primera vez que se declara un alto al fuego, pero parece ser que esta vez sí va a tener la relevancia necesaria y todos rezamos para que esto sea así, porque el conflicto en Siria realmente ha causado mucha preocupación a nivel internacional. 10 millones de desplazados, muchos de ellos en diferentes países como Turquía, Europa, en donde se encuentran los refugiados también viviendo situaciones bastante complicadas, y casi 500.000 de muertos en un conflicto que se inició en marzo de 2011. 5 años de cruda guerra que ha acabado con vidas y ha acabado con la cultura del mundo, dicho sea de paso, porque muchas localidades y ciudades sirias han sido devastadas en este conflicto. 8:13. Hacemos una breve pausa y retornamos con Rosa María Palacios y esta interesante entrevista con el presidente de Cedro. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy buenos días, amigos, estamos aquí en una entrevista muy especial sobre un tema que vamos a tratar con más recurrencia porque es un tema de política pública y de salud pública. Vamos a hablar de drogas, no para que usted las use, sino más bien para que usted no las use y tenga prevención sobre esta materia. Hace unos días, en tono de broma, en tono de chiste, ¿no?, el presidente de la República dijo algo que sorprendió, ¿no? ¿Quién no se ha fumado alguna vez, ¿no?, un porro, marihuana? Y el tema, bueno, quedó ahí felizmente porque no era más que eso, más que una broma, un exabrupto. Pero queremos tratarlo ahora sí con un poquito más de profundidad. Y para eso hemos invitado al presidente de Cedro, al señor Vasilaki, que hace muchísimos años, a través de esta institución, hace un seguimiento al problema en todas sus dimensiones, en la dimensión de adicción, en la dimensión de salud pública, en la dimensión de censo, consumo, y tienen muy buena data que van a el día de hoy compartir con nosotros. Gracias por estar acá. Muy agradecido por la invitación. Ciertamente hay que continuar trabajando en la prevención de todo tipo de drogas legales e ilegales. La adicción en el Perú. Mucha gente cree que los adictos son gringos, ¿no?, europeos, ¿no? La adicción en el Perú. ¿Qué tan grave es? ¿Qué números tenemos de adicción en el Perú? Ya. Ciertamente nosotros hemos estado trabajando en la prevención del consumo ya 30 años. Así es. Y a pesar de ser un país productor de drogas cocaínicas, el porcentaje de personas que consumen drogas en el Perú se encuentran entre los más bajos del continente y además entre los más bajos del mundo. ¡Ah, qué bueno!
Entonces, Bueno, esa es una buena noticia. una excelente noticia. Más o menos, ¿cuánto es eso? Ya, estamos hablando que en drogas cocaínicas el 3% de la población lo ha probado alguna vez. Pero eso puede ser una experiencia, ¿no es cierto? Así es. ¿Y consumo habitual? El consumo habitual, estamos hablando más o menos de unas 50.000 personas En todo el Perú. que la consumen habitualmente. Entonces, digamos, como problema de salud pública, digamos, tenemos a 50.000 consumidores habituales de drogas cocaínicas, que son las que más daño hacen a la salud. Bueno, las distintas drogas Ajá. causan distintos daños. Eso es verdad. ¿No es cierto? Entonces es muy difícil decir esta droga causa menos daño. Lógico. ¿No es cierto? Pero, por ejemplo, debemos recordarnos que en el Perú hay 700 camas desde el Estado para el tratamiento A eso voy. de estas personas. A eso voy. Ahora vamos a ir al tema de carencias, ¿no? Pero primero fijemos el problema. Tenemos 50.000 adictos. Ahora. A drogas cocaínicas. A drogas cocaínicas. Y a marihuana. Marihuana, el 8% de la población La ha probado. dice que la ha probado alguna vez. Ya. Y el 10% de los que han probado marihuana alguna vez caen en el problema de la adicción. Claro. Es una especie de ruleta rusa. Claro, ¿no? pero ¿se quedan solo marihuana? Algunos sí, Ok. pero la gran mayoría Salta. incursiona en otras drogas. Lo que se ha dicho siempre de que la marihuana es una puerta para otras drogas, ¿es verdad? Es verdad para algunos y no es verdad Para otros. todos, lógico, depende del caso. Algunos se quedan, otros van, porque la introducción a las otras drogas también viene por el alcohol, también viene por el tabaco, también viene por la marihuana. Así es. Entonces, digamos, si el 8% lo ha probado, que es bastante más que la cocaína, pero de eso solamente el 10% es habitual, estamos hablando de 0.8, digamos, del total. Más o menos, ¿cuántas personas serán consumidores adictas a la marihuana? Ya. Es menos que los cocainómanos, o sea, serían unos... Más, ¿Más? digamos, el 15% Ok. más o menos de los que consumen drogas cocaínicas caen en el problema de la adicción. Ya. Y el 10% de los que consumen Marihuana. caen en el problema de la adicción. Ya, pero en el total de adictos hoy en el Perú, tenemos 50.000 en cocaína y en marihuana, ¿cuántos Podríamos hablar más o menos de unos 100.000, 100.000 más. 110.000 adictos en general en el país. general. Lo digo para después conversar sobre el tema de camas, ¿no? No estoy incluyendo aquí los adictos al alcohol. No, el alcoholismo tiene otro tratamiento, además, ¿no es cierto? Digamos, el alcoholismo tiene un tratamiento. Después vamos a hablar de tratamientos también, porque podrían ser parecidos, pero hay tratamientos. Muy bien. Estas personas que han caído en la adicción, ¿caen en la adicción porque tienen una predisposición genética a la adicción? Eso no lo sabemos. No lo sabemos. Esto no lo hemos comprobado. Sin embargo, en el caso del alcohol sí es muy claro. Ah, ya. Ahí sí hay predisposición genética. Así es. En el caso del alcohol no existen dudas. Ok. En el caso de las otras drogas se sospecha que sí lo existe, pero hasta el momento esto no ha sido suficientemente probado. Ok. Ahora, una persona, ¿no es cierto?, que tiene una adicción, ¿no es cierto?, puede saltar de una adicción a otra, es decir, tiene una personalidad adictiva. O sea, deja la droga y se va a la ludopatía, y se va a... La gran mayoría de las personas se convierten en policonsumidores. Ojo, ok. Consumen todo tipo de drogas, consumen el alcohol, consumen Claro. la cocaína, consumen la marihuana, y entonces continúan consumiendo todo esto casi a lo largo de su vida. Así y es. el problema del tratamiento es que no es necesariamente efectivo para todos. Vamos a ir al tratamiento, pero yo quisiera entender, para que los padres de familia que nos escuchen, que tienen hijos, etcétera, ¿qué es lo que pasa en el cerebro de un adicto? O sea, ¿por qué un adicto que sabe, porque ha recibido la información, que esa droga le hace daño, quiere volverla a consumir? ¿Qué es lo que pasa en ese cerebro? Bueno, una vez un joven centroamericano probó por primera vez la pasta básica y ese día nos dijo, supe que nunca más la podría dejar. Claro.
¿no O sea, es cierto? se produce un fenómeno en el cerebro, digamos, Se produce un fenómeno que aún tampoco no lo tenemos estudiado. no lo hemos estudiado lo suficiente, porque además depende de las personas. Así es. Ahora, hay evidentemente una carga genética, pero también hay una carga del entorno, de la forma de la crianza, ¿no es cierto?, de la vida, de hogares destruidos, etcétera. No necesariamente. Es lo que le iba a preguntar, ¿cuánto influye el entorno en la adicción? Tampoco es una cosa que se ha probado. De la misma familia sale gente que jamás probaría una droga Así es. y otros que caen en el problema de la adicción. ¿Por qué? ¿Se sabe por qué? Bueno, eso, el que lo llegue a saber va a tener Va a descubrir la cura, ¿no? varios premios Nobel. Claro, hasta ahora no sabemos cuánto pesa la genética ni cuánto pesa el entorno. Así es. Lo que sí sabemos es que hay personas que desarrollan inmediatamente una adicción. Inmediatamente. Y otros que a lo largo de su vida pueden consumirla y sin embargo no se les puede considerar como adictos. Exactamente. Esas personas que son las que te dicen, pero si yo puedo manejarlo, me fumo un troncho de marihuana, ay, hija, una vez cada 6 meses, Claro, para relajarme. el gran problema es que ese día puede ocasionar los accidentes más grandes de la Tierra. Y al mismo tiempo, en el caso de las drogas cocaínicas, ese mismo día puede sufrir un infarto y morirse. No, evidentemente. Ya es por otro tipo de condicionamientos que se van dando. Así es, pero hay en mucha el gente que dice, consumidor. yo consumo cocaína solamente cuando bebo alcohol. Nada más. Y la verdad es que yo bebo alcohol en grandes cantidades muy pocas veces al año. Por lo tanto, yo no soy un adicto. Yo uso No. la coca para pararme. Después. Es un consumidor que en el asunto de su consumo puede ocasionar los más graves daños a él mismo y a terceros. No, eso es cierto. No, porque un adicto que está bajo el efecto de la droga, ¿no es cierto?, no tiene conciencia de los daños que está causando a los demás. Así es, pero tampoco la tiene el consumidor esporádico en Claro. ese momento. Ok. También carece de esa preocupación por sí mismo y por los demás. Y por los demás. Ahora, vamos al tema de las políticas públicas. Ustedes tienen 30 años trabajando en prevención, lo han hecho bien, porque evidentemente tenemos uno de los países con menos consumo, siendo productores además, o sea, siendo muy barata la droga en el Perú, porque como se hace acá, como es producto local, ¿no es cierto?, los costos son muy, muy, muy baratos, muy asequibles al adicto. Aún así, tenemos poco consumo en comparación con el resto de Latinoamérica. Pero lo que no tenemos, doctor, es atención médica. No. O sea, si eres rico, o sea, si tus padres son ricos, efectivamente pueden enviarte a un tratamiento largo, costoso y que probablemente no sirve para nada. Eso es lo más grave de todo. Pero la salud pública, digamos, salud, MINSA, no consideran la salud mental, ¿no es cierto?, y no consideran este tipo de adicciones como una enfermedad. No solamente esto, sino que, como decíamos hace un rato, hay 700 camas en todo el proceso de la atención desde el gobierno. De adicción. Así es, pero para las mujeres no hay. No hay. En Ñaña hay un sitio, ¿no es cierto? Acaba de abrirse y creo que son, 50 camas, creo. pero 50 camas en total. Así es. Pero para mujeres, ¿no es cierto?, a pesar que las mujeres son las que hoy día están acercándose más al consumo de los hombres. ¿Por alguna razón de estrés, cree usted? ¿Qué puede explicar ese cambio conductual? Bueno, yo diría que el día de hoy las diferencias en el accionar social de los hombres y las mujeres son casi iguales. Oh, Y creo además que es una excelente, es una buena noticia. excelente noticia. Claro, pero también los hábitos de consumo de drogas se igualan. Eventualmente sí. En el caso del alcohol, el consumo hoy día es igual entre hombres y mujeres. Que no era hace 30 años así. Obviamente no. Ah. Hay una apertura, digamos, a que las mujeres consuman alcohol y tabaco que no había 30 o 40 años atrás. Así es. Ahora, el problema de salud mental, ¿no es cierto?, es que muchas veces se trata a adictos con personas de salud mental
que tienen problemas de salud mental de otra naturaleza, ¿no es cierto? Esquizofrénicos, depresivos, y están todos juntos. Bueno, no solamente esto, por ejemplo... El Arco Herrera, por ejemplo. Una de las cosas de la marihuana es, para utilizar un término claro, es que gatilla estas tendencias hacia gravísimas enfermedades mentales. Ah, bueno, ese es otro caso. Si tú eres de naturaleza depresiva, ¿no es cierto?, la marihuana te va a gatillar la depresión. No solo la depresión, también la esquizofrenia. Y también la esquizofrenia, aunque no se hubiera manifestado antes. Aunque no se haya manifestado antes. Entonces la peligrosidad de la marihuana realmente es enorme. Hay que avisarle al presidente, ¿no? Porque, claro, la marihuana se fuma, ¿no es cierto?, en el Perú para relajarse, para reírse, para pasar un buen rato, ¿no es cierto? Y luego se deja de consumir, te olvidas de la marihuana y ya está. Pero sin embargo usted me dice que este consumo puede gatillar otras enfermedades mentales que no estaban previstas en la vida de esa persona o no las habían diagnosticado. O que no las habían diagnosticado, se encontraban quizás allí. Y esto ha sido gatillado por el uso de una droga como la marihuana. ¿Eso es común o es excepcional? No, eso es una cosa común. Ese es uno de los más graves problemas que pueden tener algunos de los usuarios de la marihuana. ¿En qué porcentaje se gatilla una enfermedad como la esquizofrenia con el consumo de marihuana? No lo sabemos. No lo sabemos. O sea, no podemos decir que de cada 10 que consumen, dos, no tenemos cifras. No tenemos cifras, no existen en el mundo cifras. Porque hay que hacer la data y eso es complicado. Así es muy complicado. Bueno, ahora, como ven, hay complicaciones en todos lados. Ahora, vamos a los tratamientos. Hay gente que se interna, ¿no es cierto?, un año, sale y vuelve a consumir. Lo vuelven a internar, hay gente que tiene 3 internamientos, 4 internamientos. ¿Por qué es tan difícil curar a un adicto, sacarlo de la adicción? Bueno, podríamos decir que la adicción, la personalidad adictiva, siempre persiste hasta el final de sus días. Pero puede ser derivada a otra cosa. Puede volverse adicto a las plantas, ¿no? A sembrar su jardín. No necesariamente. No, ya sé, pero digamos, ¿se puede reencauzar a una persona? El otro día estábamos conversando con una señora peruana que hoy día además es una profesional muy importante en Estados Unidos en el tema de las adicciones y durante 30 años casi ha sido alcohólica. Y nos contaba que cuando va a un restaurante y ve una botella de alcohol en una mesa lejana, siente la necesidad de volver a consumirlo. No, es que el alcohólico es alcohólico toda su vida. Igualmente. El adicto. El consumidor, o sea, porque tienes la adicción adentro, ¿no? Así es. Eso no va a cambiar. No va a cambiar. Pero sí puede cambiar tu conducta respecto a eso. Podría. ¿Por qué? ¿Cómo encauzarla? Claro. Me piden una pausa, estamos en un tema muy interesante. ¿Cómo encauzar, o sea, cómo hacer, o sea, de los tratamientos que hay en el mercado peruano hoy, que hay varios? El doctor Basilaki trabaja en prevención y también en curación. Quería que nos cuente de todas las experiencias que él ha visto, qué cosas funcionan y qué cosas la verdad es que no funcionan. Depende del adicto. Yo lo sé, pero hay que trabajar también un poco. Este es el gran problema, ¿no es cierto? Por ejemplo, existe para muchos la terapia de la fe. La fe obviamente no debe ser utilizada como terapia, pero si funciona, ¿por qué no? Que la usen. Pero vamos a parar acá, no se muevan y regresamos en un instante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y seguimos conversando sobre este tema que creo que es muy, muy importante y de mucha ayuda para los padres de familia que nos escuchan. Radio Santa Rosa es una radio que escucha gente muy pobre, que no tiene acceso a tratamientos y que a veces tiene un hijo adicto, un hermano adicto, etcétera. Y la familia se involucra y hay un tema de codependencia que es bien complicado, ¿no es cierto? Y hay además el tema de que el adicto roba, el adicto miente, el adicto hace muchas cosas muy malas para conseguir su droga. Y la familia a veces tiene la esperanza de poderlo curar, ¿no? ¿Qué no funciona? Usted me decía hace un momento, la terapia de la fe, claro, funciona para los que tienen fe, pero los que no tienen fe no les funciona nada. O aún funciona para algunos que tienen fe. Exactamente. Terapias que se están haciendo en la selva peruana, por ejemplo, ¿no?
con ayahuasca, con otras hierbas, una especie de desintoxicación de las personas. Eso parece tener algunos resultados, ¿no? Bueno, en la medida de que estén en manos de psiquiatras enormemente competentes. Lógico. Porque regularmente en muchos de estos experimentos simplemente son aficionados, y la cantidad de muertes que suceden en este tipo de tratamientos es muy fuerte. Así es, entonces también son peligrosos. Una cosa muy experimental. Todavía está en una etapa experimental. Muy experimental. Que es llevar a un grupo de adictos a la selva. Vienen de fuera también para estos tratamientos. Se quedan un año, a veces más, internados, trabajan con psiquiatras y finalmente lo que te dicen es descubren el origen emocional del problema. Porque muchos creen que esto tiene un origen emocional encubierto. O sea, tú te vas matando porque quieres matar algo tuyo, ¿no es cierto?, que está dentro y que no lo sacas. ¿Eso es posible? ¿Hay un origen emocional también? Bueno, el día de hoy no queremos cerrar ninguna eventualidad. Ninguna puerta, claro. Sin embargo, es claro que eso no está comprobado científicamente. Tampoco. O sea, tampoco se sabe si la adicción tiene un origen emocional. No. Ahora, el adicto que va consumiendo, ¿no es cierto?, se va haciendo a sí mismo un daño físico, ¿no es cierto?, hasta el punto en que tal vez ya su tratamiento es gastar plata por gusto. Así es. Lo que nosotros debemos hacer es observar este proceso desde muy temprana edad. ¿No es cierto? La gran prevención debe comenzar pues a los 4, 5, 6 años. Lógico. ¿No es cierto? Y que se manifiesta en una serie de comportamientos indebidos. Claro, el mentirle a sus padres, el robar cosas de sus hermanos para comprar una cosa. El tener mala nota, el ser agresivo, claro. En fin, hay una infinidad de síntomas, claro, que tendrían que ser detectados. Ahora, ¿es verdad que enganchar a un chico muy joven a un deporte es una posibilidad de sacarlo del mundo de las drogas? Fomentar otro tipo de intereses. Así es. ¿No puede es ser cierto? la colección de estampillas, no sé. Puede ser el deporte, puede ser el arte, puede ser lo que fuese, ¿no es cierto? Que se interese porque en la adolescencia hay mucha pasión, ¿no es cierto? Así es. Entonces, y hay que orientarlo. Exactamente. Si se aprovecha esa pasión para encauzarla hacia un interés que durará durante toda la adolescencia, es probable que ese chico no se enganche en drogas. Si nosotros logramos que un adolescente no consuma las drogas legales hasta 18 años, más allá, porque claro, hoy día sabemos que el cerebro continúa desarrollándose hasta los 20 y tantos años. Okay. Si logramos eso, no caerá casi con seguridad en el consumo de las drogas ilegales. O sea, el retardo del consumo de la droga legal ayuda, ¿no es cierto?, a que no caiga en el consumo de la droga legal. Es primordial. ¿Y eso sí está probado? Totalmente. Bueno, hay cosas que están probadas entonces. Sí, eso entonces, es totalmente. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de retrasar a como dé lugar, ¿no es cierto?, el consumo de drogas. Así es. Nosotros también decimos que a veces el problema hay que tratar de retrasar otras cosas que generan responsabilidad, como las relaciones sexuales. Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Que genera embarazo adolescente, etcétera. Entonces, la falta de respeto mutuo. Exactamente, pero la idea de posponer para un adolescente es muy difícil. Bueno, sobre todo porque adolece, pues quiere más, ¿no? Pero además porque aún en muchos colegios, ¿no es cierto?, alguien nos decía el otro día que habían hecho la fiesta de promoción y habían propiciado que los muchachos llevasen botellas. Claro. Y estas buenas señoras que rigen un colegio muy importante estaban asombradas. Pero son chicos de casi 18 años, ¿no? Normalmente. Y las niñas invitan a muchachos de 20 y tantos años. O sea que ya son casi adultos, digamos, ¿no? Sí, pero eso es enormemente peligroso. Ahora, hablemos de regresemos al tema de los tratamientos. No sabemos entonces con seguridad qué funciona y qué no funciona, depende de cada persona. Ahora, lamentablemente hay personas adictas que sus familias no quieren ver, o sea, simplemente los han botado y se robaron todo lo que pueden robar. Y ofrecen en Lima servicios, entre comillas,
que no son servicios, son una especie de depósitos de adictos, unas cárceles de adictos, ¿no es cierto? Donde les ponen una reja. Hace unos años un accidente espantoso en Chosica, donde murió un conjunto de personas que estaban encerradas, justamente. Y la pregunta es, ¿esto no es una forma de deshacernos de las personas, finalmente? Bueno, en primer lugar, la familia tiene que reconocer el problema lo antes posible. ¿No? Hay allí una especie de proteccionismo. Se va a ir solo, esta es una cosa totalmente extemporánea, pasajera, ¿no? Y no hay que dramatizar. Así es. Entonces, y obviamente el tratamiento en muchas comunidades terapéuticas es una excelente alternativa. Sí se puede, claro. Pero en otras comunidades terapéuticas... Bueno, que no son comunidades terapéuticas. ¿Qué son? ¿Son una estafa? No sé, puede ser que hayan pues lugares simplemente para que la familia los entrega para que no hayan más problemas. Claro, lo que pasa es que esos que no son comunidades terapéuticas cobran pues baratísimo, pues. Por 100 soles, por 200 soles te deshaces del problema. Y también hay muchas comunidades terapéuticas eficientes que cobran muy poco. Claro. Ahora, ¿No es hay que conocerlas. ¿Cedro recomienda algunas comunidades terapéuticas? Bueno, sí, pero no sería el caso. No hacerlo hoy, pero digamos, si la gente está interesada, podría llamar a Cedro. Sí, nosotros sabemos, conocemos. ¿Cuáles son las recomendables, digamos? Ciertamente. ¿no? Porque si no, digamos, la gente termina en manos de estafadores y a un problema grave le añades otro problema grave. Es. Ahora, el problema siempre es que muchos le piden cosas imposibles a las comunidades terapéuticas. En algún momento el reglamento decía que tenían que tener ambulancias. Claro, imposible. No tienen dinero. No tienen dinero y no tiene utilidad, además, porque se puede pedir una ambulancia, o sea, no hay razón de tenerla. ¿No es cierto? Y además que la distancia entre cama y cama debe ser de tantos metros y de tantas cosas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hubo una mala experiencia en los 90, estas comunidades terapéuticas florecieron sin regulación alguna, se regularon, pero como usted dice, se sobreregularon, y al sobreregularse creció la ilegalidad de aquellas que no pasaron por el proceso, pero que también prestan los servicios y la gente va y deja ahí su problema, entre comillas. Esto es terrible, pero eso es lo que está pasando. Sobre todo si tenemos en consideración que tenemos 100.000 adictos en el Perú, en todo el Perú. Y tenemos 700 camas y casi ninguna para mujeres. Y en provincias... en provincias pues tenemos muy pocos psiquiatras para comenzar en el país, y todos ellos, la gran mayoría, se encuentran en Lima. Sí. ¿No? El otro día me decía, no son pocos, lo que pasa es que están mal distribuidos. No, son pocos. Son pocos, pues son 300 para 30 millones de habitantes. Son pocos y mal distribuidos. Y con una población re loca como la que tenemos. Mentira. Pero acá hay mucho loco, discúlpame. Basta ver la gente que me escribe. ¿Ya? Pero, digamos, que necesita atención psiquiátrica de alguna manera, ¿no? Pero sí, efectivamente, no hay atención psiquiátrica. Y para el caso de adicción, no basta un psicólogo, ¿no es cierto? Sí puede ser. ¿Puede ser? Claro, ¿Basta? Sí puede ser. Lo que pasa es que un psicólogo obviamente no puede recetar en el caso de que la medicación sea necesaria. Ahora, esa es una cosa curiosa, ¿no? Un adicto que está dejando la adicción pero que necesita medicación. ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque tiene otros problemas subyacentes como depresión, esquizofrenia. ¿No es cierto? En ese caso es importante la presencia del médico especializado. Claro, y hay muy pocos en el Perú. Sí. Y el Ministerio de Salud no nos da bola en este tema, creo, ¿no? Bueno, el Ministerio de Salud tiene tantas prioridades. Yo lo sé, pero digamos, claro, y además hay también una especie de desprecio social, ¿no? O sea, si tengo que gastar en vacunar niños recién nacidos y atender adictos y tengo que escoger, me voy a vacunar a los niños, ¿no es cierto? O sea, es obvio, porque estos adictos se la han buscado. Son hombres adultos, mujeres adultas. Y además que hay problemas terribles, ¿no es cierto? Claro. Que a 20 cuadras de Palacio Gobierno existen los problemas de tuberculosis más grandes del mundo. Claro, casi, los resistentes, los multidrogos resistentes. Así es. Que son aquellas personas que ya han tomado lamentablemente varias dosis no completado su tratamiento de tuberculosis y se vuelven, ¿no es cierto?, resistentes a todas las drogas y tienen los peores casos de tuberculosis. Y allí, por ejemplo, hay que reconocer el enorme trabajo de la gente de salud que va todos los días para asegurarse que tomen las pastillas y que coman.
Así es. ¿No? Eso es impresionante. No, el modelo de tratamiento de tuberculosis en el Perú es modélico para toda América Latina, Así es. pero no ha logrado, digamos, realmente eliminar a los pacientes multidrogoresistentes. Claro, entonces si tienes eso, que es grave, versus esto, te vas a gastar la plata en tuberculosis. Y en la mayoría de estos casos también hay una adicción a la pasta básica. ¿En tuberculosis? Entre las personas que tienen el problema de la tuberculosis, Claro. capaz, muchos de ellos son lugares de alto consumo de pasta básica. Claro, porque desarrollan la enfermedad. Así es. Ahora, ya estas personas son casi personas que han perdido todo sentido de la vida, ¿no? Estamos hablando de zonas de Lima, como dicen, las zonas bravas de Lima, los que son hueco de pay, como dicen los chicos, ahí sí son gente que vive consumiendo y termina adquiriendo otras enfermedades. SIDA, tuberculosis, Lo que fuese, lo ¿no que es fuese, cierto? porque hay promiscuidad. Entonces, esos casos en tratamiento médico, por supuesto que son carísimos. Y además tendrían que tener la voluntad del paciente, ¿no es cierto?, para querer curarse. Que eso es importantísimo, porque sin la voluntad no se puede hacer nada. Es muy difícil. Y hay muchísimas personas que, digamos, tienen una especie de consciente que les dice, sí, tengo que hacer el tratamiento, y un inconsciente que dice, no, que me quedo en la adicción. ¿Qué hacemos con eso? Imposible curar. Ahora, pasemos al tema de moda en el mundo. Y si lo legalizamos todo, porque lo podría decir, mire, doctor, los adictos, así las leyes sean punitivas, van a ser adictos de todas maneras. O sea, con leyes punitivas tenemos 100.000 adictos. Habiendo hecho trabajo de prevención y todo, pues tenemos adictos. Si legalizamos, tenemos la ventaja de que el delito desaparece. O sea, los sicarios, los narcos, las balaceras, no, eso como la ley seca en los Estados Unidos con el alcohol. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, varias cosas. La primera es que es muy difícil en la lucha contra el alcohol. No nos olvidemos que el alcohol es la droga de Occidente. Así es. Si mal no recuerdo, Noé fue el primer borracho, ¿no? Claro, y ¿No Cristo es cierto? convirtió el agua en vino en una boda, o sea, es lo que tomamos siempre. Así es. Y que entonces el esfuerzo de no hacer legal Ajá. el alcohol es un esfuerzo siempre destinado al fracaso. Así es. ¿No es cierto? El otro asunto, tenemos ya ejemplos en el mundo, como el caso de los Países Bajos, Holanda se puede consumir marihuana, así es. ¿no es cierto? Holanda, que es el país del asmo, Ah, puede ingresar a una serie de normas sumamente abiertas para el consumo de la marihuana, y años después se dan cuenta de que el problema es insuperable y comienzan a cerrar los coffee shops, así es. comienzan a ¿Por qué? regularlos. ¿Qué pasó? Varias cosas. La primera cosa es que la marihuana consumida hoy día es por lo menos 27 hasta 35 veces más peligrosas Que la de los 60, ¿no? que la ¿Cierto? de los 60. Así es, eso lo sabemos y eso hay que advertirlo a todos los padres que dicen, bueno, cuando yo estaba en la universidad, en los 60, Así me fumé mi troncho, ¿no? Y si mi hijo o mi nieto fuman, bueno, no es tan grave. No, es otra marihuana. Es otra marihuana. Es otra marihuana porque genéticamente la planta ha sido mejorada Así y es. mejorada. ¿Para qué? Para aumentar su productividad. Exactamente. Y tiene muchísima más droga de la que tenía hace 30 años. Eso Así es lo es. primero que hay que decir. Muchísimo más. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado en Holanda? Y Holanda, al darse cuenta de que este experimento no es el debido, están comenzando a cerrar, y hoy día en el reino es ilegal plantar marihuana y vender marihuana. Pero no consumirla. No consumirla, pero los lugares de consumo se encuentran cada vez más reducidos. Más reducidos. Ahora, ¿aumentó el número de consumidores de marihuana por esta política? Sí, y aumentó El número una de serie enfermos de delitos. De delitos, en el conexos, reino. conexos al consumidor de Así marihuana es. que roba, Así etcétera, es. para poder consumir. Por lo tanto, los legalizadores de hoy ya no mencionan a Holanda. Ok, ¿qué está pasando en Uruguay, que es un ejemplo reciente? Bueno, en primer lugar, yo le tengo mucho aprecio a Mujica. Claro. Creo que es un lindo personaje, pero en estas materias enormemente ignorante, porque lo que él suponía es que con esta especie de legalización de la marihuana, Ajá. la gente no iba a caer en el consumo de otras drogas. Ya, Por lo tanto, que iba a desaparecer la cocaína, y etcétera. todas estas cosas. Claro. Y el primer
preocupado de esto es el nuevo presidente. Lógico. Porque Tabaré Vázquez, que es un oncólogo, está preocupadísimo y no se sabe hoy día cómo manejar este problema en el Uruguay, porque algunos chicos han comenzado, ya que es legal, a fumarla en los recreos. Bueno, hoy en el Perú no hay prohibición de consumo de marihuana ni de cocaína. El consumo no está prohibido. Yo puedo prenderme. Así Eso es. es lo más gracioso. Está prohibido, por ejemplo, el consumo de tabaco en casi todos los lugares públicos. Pero no está prohibido el consumo de marihuana. Sí, Sanguinetti, que fue presidente del Uruguay, Sí. escribió un artículo muy gracioso, ¿no? Burlándose de Mujica. De Mujica. Decía, cigarrillos no, marihuana sí. Claro. Ahora, ¿usted cree que esto va a causar, digamos, puede haber una reducción del delito vinculado al narcotráfico, pero aumenta el delito vinculado al consumo? No, ciertamente tampoco va a disminuir el consumo de otras drogas, No, evidentemente no. sino Eso es- todo lo contrario. Eso está Esto- probado que no, por lo que usted me ha Así explicado es. al principio, pero digamos, la idea es que el narcotráfico mueve en el mundo miles de millones de dólares y además genera delitos conexos, asesinatos sanguinarios, control político, ¿no es cierto?, que no queremos, dineros que se meten a la política. Si ese negocio acaba, ¿no es cierto?, porque es legal, claro, el consumidor se puede ver afectado porque va a consumir más, tal vez, pero lo otro es terrible para la sociedad. ¿No vale la pena en el costo-beneficio legalizar? En primer lugar, no nos olvidemos que legalizar tampoco significa que la actividad ilegal va a continuar. En el Perú, por ejemplo, se consume el 40% de alcohol ilegal. Claro, evidentemente. ¿No es No, cierto? pero y lo que- los precios, además de lo legal, son enormemente más altos. que lo ilegal, que porque la lo gente va al legal. precio Entonces, del pisco falso, de etcétera. todas maneras, continuará la ilegalidad. No, Pero- evidentemente, y la otra cosa es que, claro, si solamente se legaliza la marihuana, la gente va a salir a la cocaína, tendrías que legalizarlo todo. Entonces, para legalizarlo todo, tendríamos que hacerlo el mundo entero a la vez. Y además, al mismo tiempo, María Costa, el anterior secretario general de ONU, decía, será la epidemia más grande Ah, que conocerá el mundo, como epidemia, claro. como epidemia de consumo, y por lo tanto vamos a tener que abrir campos de concentración donde los adictos continúen el resto de su vida. ¿Usted cree que ese es el peligro final de la Ese es legalización? sin lugar a dudas. Por otro lado, no nos olvidemos que los delitos se unen. El mismo traficante de drogas trafica en armas, en trata de personas, Claro, en minería derivará, ilegal, claro, pero, ¿no es cierto? pero podemos, pero si se legaliza la droga, la fuente principal de su riqueza se tendrá que trasladar a otro negocio, pero ya no será ese. En el Perú, la minería ilegal produce más dinero. No creo, ¿ah? Sí, la sí. droga es número uno, creo. No. ¿No? Ya no. Ya no. La Ya minería ilegal de oro puede producir más, sí, puede Así ser. es. Ahora, lo que pasa es que hay que decir una cosa, de lo que se quede en el Perú, ¿no es cierto? Porque la droga sale del Perú a un precio, pero se comercializa a otro precio en el mundo. Así es. O sea que ahí el negocio es otro. La diferencia Es de precio es enorme. ¿no es Enorme, cierto? es 10-1, lo que Así queda en el es. Perú es uno de los 10 que Sí. se saca al otro El- lado. El gran problema siempre es el efecto social que esto causaría. Ustedes en serio lo han estudiado y se oponen completamente a la legalización. Absolutamente. Absolutamente. ¿No es cierto? No nos oponemos a que la gente, estamos en contra de que la gente vaya a la cárcel por el consumo. Ok. El consumidor Es es un un enfermo. enfermo que debe ser tratado. Así es, que es la política en el Perú. Así es. Está en el Código Penal. El que es sancionado es el comercializador. El Pero, comercializador. así es, pero no el adicto, porque el adicto es una persona enferma que debe debe ser tratado. Y además, yo siempre le digo, si a todos los adictos los meten a la cárcel,
bueno, vamos a necesitar el Estadio Nacional, más o menos, porque no hay forma de que entren. Y ya es el doble del número de presos que tenemos hoy en el Perú. Así es. O sea que sería absolutamente imposible. Imposible. Y además la cárcel no es lo que necesita. No. Para nada. Necesita un tratamiento. Así es. Y el tratamiento, desgraciadamente, Es tampoco, no solamente es caro, sino que el éxito tampoco es de un 100%. Claro, no está garantizado. Lamentablemente, señora que me está escuchando, si su hijo es adicto, nadie le va a garantizar que vuelva a ser el que fue. Sí. Eso Que es se casi haga imposible. prevención desde el primer día. Claro, hay que luchar. si hay una propensión a cierto consumo, inmediatamente hay que tratar a la persona. Así es. Y eso implica apoyo psicológico desde muy joven, los padres de estar muy atentos, ver las compañías de sus hijos, con quienes juntan, con quienes paran, qué les interesa, tratar de promover alguna afición, todo eso ayuda. Los intereses. Claro, alguna afición ¿no es que cierto? Y despierte el una pasión. servicio a los demás. Por eso es una afición también, es una cosa Que es realmente la cosa de la solidaridad, es la que más debemos trabajar en este país, que está desgraciadamente poco solidario, ¿no? Claro, y si se trabaja desde niños, obviamente desvías a la gente del consumo. Exactamente. Doctor, muy interesante conversar con usted a raíz de una declaración, si ustedes quieren, pues graciosa del presidente, pero que permite abrir el tema a otros niveles de debate y muy interesante el trabajo de Cedro que nos permite, como decimos, saber algunas cosas y todavía no saber muchas. No saber muchas, esta es la epidemia del siglo XX y siglo XXI, todavía no sabemos muchas cosas sobre qué ocasiona esto y cómo evitarlo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Yo me despido, pero voy a estar con ustedes mañana nuevamente. Hasta pronto. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 9 en punto de la mañana, amigos, no hay tiempo para más. Habíamos escuchado a Rosa María Palacios entrevistando al señor Alejandro Basilaki, presidente de Cedro, sobre este tema tan importante que tiene que ver con algo de salud pública y sobre la prevención en el caso del consumo, abuso y uso de drogas, con estadísticas realmente interesantes en esta entrevista. Recuerden, amigos, que este programa llega gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación y que en breves instantes estará puesto en nuestro canal de YouTube Sodonco. Mañana viernes estaremos nuevamente con una nueva edición a las 8 de la mañana de A Pensar Más, y Rosa María Palacios, por cierto, tendrá una interesante entrevista para ustedes. Hasta entonces. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Y la familia a veces tiene la esperanza de poderlo curar, ¿no? ¿Qué no funciona? Usted me decía hace un momento, la terapia de la fe, claro, funciona para los que tienen fe, pero los que no tienen fe no les funciona nada. O aún funciona para algunos que tienen fe. Exactamente. Terapias que se están haciendo en la selva peruana, por ejemplo, ¿no? Con ayahuasca, con otras hierbas, una especie de desintoxicación de las personas. Eso parece tener algunos resultados, ¿no? Bueno, en la medida de que estén en manos de psiquiatras enormemente competentes. Lógico. Porque regularmente en muchos de estos experimentos simplemente son aficionados, y la cantidad de muertes que suceden en este tipo de tratamientos es muy fuerte. Así es, entonces también son peligrosos. Una cosa muy experimental. Todavía está en una etapa experimental. Muy experimental. Que es llevar a un grupo de adictos a la selva, vienen de fuera también para estos tratamientos. Se quedan un año, a veces más, internados, trabajan con psiquiatras y finalmente lo que te dicen es descubren el origen emocional del problema. Porque muchos creen que esto tiene un origen emocional encubierto. O sea, tú te vas matando porque quieres matar algo tuyo, ¿no es cierto?, que está dentro y que no lo sacas. ¿Eso es posible? ¿Hay un origen emocional también? Bueno, el día de hoy no queremos cerrar ninguna eventualidad. Ninguna puerta, claro. Sin embargo, es claro que eso no está comprobado científicamente. Tampoco. O sea, tampoco se sabe si la adicción tiene un origen emocional. No. Ahora, el adicto que va consumiendo, ¿no es cierto?, se va haciendo a sí mismo un daño físico, ¿no es cierto?, hasta el punto en que tal vez ya su tratamiento es
es gastar plata por gusto. Así es. Lo que nosotros debemos hacer es observar este proceso desde muy temprana edad. ¿No es cierto? La gran prevención debe comenzar pues a los 4, 5, 6 años. Lógico. ¿No es cierto? Y que se manifiesta en una serie de comportamientos indebidos. Claro, el mentirle a sus padres, el robar cosas de sus hermanos para comprar una cosa. El tener mala nota, el ser agresivo, claro. En fin, hay una infinidad de síntomas, claro, que tendrían que ser detectados. Ahora, ¿es verdad que enganchar a un chico muy joven a un deporte es una posibilidad de sacarlo del mundo de las drogas? Fomentar otro tipo de intereses. Así es. ¿No puede ser la colección de estampillas, no sé. Puede ser el deporte, puede ser el arte, puede ser lo que fuese, ¿no es cierto? Que se interese porque en la adolescencia hay mucha pasión, ¿no es cierto? Así es. Entonces, hay que orientarlo. Exactamente. Si se aprovecha esa pasión para encauzarla hacia un interés que durará durante toda la adolescencia, es probable que ese chico no se enganche en drogas. Si nosotros logramos que un adolescente no consuma las drogas legales hasta 18 años, más allá, porque claro, hoy día sabemos que el cerebro continúa desarrollándose hasta los 20 y tantos años. Okay. Si logramos eso, no caerá casi con seguridad en el consumo de las drogas ilegales. O sea, el retardo del consumo de la droga legal ayuda, ¿no es cierto?, a que no caiga en el consumo de la droga legal. Es primordial. ¿Y eso sí está probado? Totalmente. Bueno, hay cosas que están probadas entonces. Sí, eso entonces, es totalmente. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de retrasar a como dé lugar, ¿no es cierto?, el consumo de drogas. Así es. Nosotros también decimos a veces el problema hay que tratar de retrasar otras cosas que generan responsabilidad, como las relaciones sexuales. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Que genera embarazo adolescente, etcétera. Entonces, la falta de respeto mutuo. Exactamente, pero la idea de posponer para un adolescente es muy difícil. Bueno, sobre todo porque adolece, pues, quiere más, ¿no? Pero además porque aún en muchos colegios, ¿no es cierto?, alguien nos decía el otro día que habían hecho la fiesta de promoción y habían propiciado que los muchachos llevasen botellas. Claro. Y estas buenas señoras que rigen un colegio muy importante estaban asombradas. Pero son chicos de casi 18 años, ¿no? Normalmente. Y las niñas invitan a muchachos de 20 y tantos años. O sea que ya son casi adultos, digamos, ¿no? Sí, pero eso es enormemente peligroso. Ahora, hablemos de regresemos al tema de los tratamientos. No sabemos entonces con seguridad qué funciona y qué no funciona, depende de cada persona. Ahora, lamentablemente hay personas adictas que sus familias no quieren ver, o sea, simplemente los han botado y se robaron todo lo que pueden robar. Y ofrecen en Lima servicios, entre comillas, que no son servicios, son una especie de depósitos de adictos, unas cárceles de adictos, ¿no es cierto? Donde les ponen una reja. Hace unos años un accidente espantoso en Chosica, donde murió un conjunto de personas que estaban encerradas, justamente. Y la pregunta es, ¿esto no es una forma de deshacernos de las personas, finalmente? Bueno, en primer lugar, la familia tiene que reconocer el problema lo antes posible. ¿No? Hay allí una especie de proteccionismo. Se va a ir solo, esta es una cosa totalmente extemporánea, pasajera, ¿no? Y no hay que dramatizar. Así es. Entonces, y obviamente el tratamiento en muchas comunidades terapéuticas es una excelente alternativa. Sí se puede, claro. Pero en otras comunidades terapéuticas... Bueno, que no son comunidades terapéuticas. ¿Qué son? ¿Son una estafa? No sé, puede ser que hayan pues lugares simplemente para que la familia los entrega para que no hayan más problemas. Claro, lo que pasa es que esos que no son comunidades terapéuticas cobran pues baratísimo, pues. Por 100 soles, por 200 soles te deshaces del problema.
Y también hay muchas comunidades terapéuticas eficientes que cobran muy poco. Claro. Ahora, ¿No es cierto? hay que conocerlas. ¿Cedro recomienda algunas comunidades terapéuticas? Bueno, sí, pero no sería el caso. No hacerlo hoy, pero digamos, si la gente está interesada, Sí, podría claro. llamar a Cedro. Sí, nosotros sabemos, conocemos, ¿Cuáles son las recomendables, digamos? ciertamente. ¿No? Porque si no, digamos, la gente termina en manos de estafadores y Así es. Y a un problema grave le añades otro problema Así grave. es. Ahora, ¿no? el problema siempre es que muchos le piden cosas imposibles a las comunidades terapéuticas. En algún momento el reglamento decía que tenían que tener ambulancias. Claro, imposible. ¿No es No cierto? tienen dinero. No tienen dinero y no tiene utilidad, además, porque se puede pedir una ambulancia. O sea, no hay razón de tenerla. ¿No es cierto? Ya, Noticia. una excelente noticia. Más o menos, ¿cuánto es eso? Ya, estamos hablando que en drogas cocaínicas el 3% de la población lo ha probado alguna vez. Pero eso puede ser una experiencia, ¿no es cierto? Así es. Y consumo habitual. El consumo habitual, estamos hablando más o menos de unas 50.000 personas En todo el Perú. que la consumen habitualmente. Entonces, digamos, como problema de salud pública, digamos, tenemos a 50.000 consumidores habituales de drogas cocaínicas, que son las que más daño hacen a la salud. Bueno, las distintas drogas Ajá. causan distintos daños. Eso es verdad. ¿No es cierto? Entonces es muy difícil decir, esta droga causa menos daño. Lógico. ¿No es cierto? Pero, por ejemplo, debemos recordarnos que en el Perú hay 700 camas desde el Estado para el tratamiento A eso voy. de estas personas. A eso voy. Ahora vamos a ir al tema de carencias, ¿no? Pero primero fijemos el problema. Tenemos 50.000 adictos. Ahora. A drogas cocaínicas. A drogas cocaínicas. Y a marihuana. Marihuana, el 8% de la población La ha probado. dice que la ha probado alguna vez. Ya. Y el 10% de los que han probado marihuana alguna vez caen en el problema de la adicción. Claro. Es una especie de ruleta rusa. Claro, ¿no? pero ¿se quedan solo marihuana? Algunos sí, Ok. pero la gran mayoría Salta. incursiona en otras drogas. Lo que se ha dicho siempre de que la marihuana es una puerta para otras drogas, ¿es verdad? Es verdad para algunos y no es verdad Para para todos, otros. lógico, depende de caso. Algunos se quedan, otros van, porque la introducción a las otras drogas también viene por el alcohol, también viene por el tabaco, también viene por la marihuana. Así es. Entonces, digamos, si el 8% lo ha probado, que es bastante más que la cocaína, pero de eso solamente el 10% es habitual, estamos hablando de 0.8, digamos, del total. Más o menos, ¿cuántas personas serán consumidores adictas a la marihuana? Ya. Es Debería menos que los cocainómanos, o sea, serían unos... más, ¿Más? digamos, el 15% Ok. más o menos de los que consumen drogas cocaínicas caen en el problema de la adicción. Ya. Y el 10% de los que consumen Marihuana. caen en el problema de la adicción. Ya, pero en el total de adictos hoy en el Perú, tenemos 50.000 en cocaína y en marihuana, ¿cuánto Podríamos hablar más o menos de unos 100.000, 100.000 más. 110.000 adictos en general en el país. general. Lo digo para después conversar sobre el tema de camas, ¿no? No estoy incluyendo aquí los adictos al alcohol. No, el alcoholismo tiene otro tratamiento, además, ¿no es cierto? Digamos, el alcoholismo tiene un tratamiento. Después vamos a hablar de tratamientos también, porque podrían ser parecidos, pero hay tratamientos. Muy bien. Estas personas que han caído en la adicción, ¿caen en la adicción porque tienen una predisposición genética a la adicción? Eso no lo sabemos. No lo sabemos. Esto no lo hemos comprobado. Sin embargo, en el caso del alcohol sí es muy claro. Ah, ya. Ahí sí hay predisposición genética. Así es. En el caso del alcohol no existen dudas. Ok. En el caso de las otras drogas se sospecha que sí lo existe, pero hasta el momento esto no ha sido suficientemente probado. Ok. Ahora, una persona, ¿no es cierto?, que tiene una adicción, ¿no es cierto?, puede saltar de una adicción a otra, es decir, tiene una personalidad adictiva. O sea, deja la droga y se va a la ludopatía, y se va a... La gran mayoría de las personas se convierten en policonsumidores. Ojo, ok. Consumen
todo tipo de drogas, consumen el alcohol, consumen Claro. la cocaína, consumen la marihuana, y entonces continúan consumiendo todo esto casi a lo largo de su vida. Así Y es. el problema del tratamiento es que no es necesariamente efectivo para todos. Vamos a ir al tratamiento, pero yo quisiera entender, para que los padres de familia que nos escuchen, que tienen hijos, etcétera, ¿qué es lo que pasa en el cerebro de un adicto? O sea, ¿por qué un adicto que sabe, porque ha recibido la información, que esa droga le hace daño, quiere volverla a consumir? ¿Qué es lo que pasa en ese cerebro? Bueno, una vez un joven centroamericano probó por primera vez la pasta básica, y ese día nos dijo: supe que nunca más la podría dejar. Claro. ¿No O sea, es cierto? se produce un fenómeno en el cerebro, digamos, Se produce un fenómeno que aún tampoco no lo tenemos estudiado. no lo hemos estudiado lo suficiente, porque además depende de las personas. Así es. Ahora, hay evidentemente una carga genética, pero también hay una carga del entorno, de la forma de la crianza, ¿no es cierto?, de la vida, de hogares destruidos, etcétera. No necesariamente. Es lo que le iba a preguntar. ¿Cuánto influye el entorno en la adicción? Tampoco es una cosa que se ha probado. De la misma familia sale gente que jamás probaría una droga, Así es. y otros que caen en el problema de la adicción. ¿Por qué? ¿Se sabe por qué? Bueno, eso, el que lo llegue a saber va a tener Va a descubrir la cura, ¿no? varios premios Nobel. Claro, hasta ahora no sabemos cuánto pesa la genética ni cuánto pesa el entorno. Así es. Lo que sí sabemos es que hay personas que desarrollan inmediatamente una adicción. Inmediatamente, y otros que a lo largo de su vida pueden consumirla y sin embargo no se les puede considerar como adictos. Exactamente. Esas personas que son las que te dicen, pero si yo puedo manejarlo, me fumo un troncho de marihuana, ay, hija, una vez cada 6 meses, Claro, para relajarme. el gran problema es que ese día puede ocasionar los accidentes más grandes de la Tierra, y al mismo tiempo, en el caso de las drogas cocaínicas, ese mismo día puede sufrir un infarto y morirse. No, evidentemente. Ya es por otro tipo de condicionamientos que se van dando. Así es, pero hay en mucha el gente que dice, consumidor. yo consumo cocaína solamente cuando bebo alcohol. Nada más. Y la verdad es que yo bebo alcohol en grandes cantidades muy pocas veces al año. Por lo tanto, yo no soy un adicto. Yo uso No. la coca para pararme. Después. Es un consumidor que en el asunto de su consumo puede ocasionar los más graves daños a él mismo y a terceros. No, eso es cierto. ¿No? Porque un adicto que está bajo el efecto de la droga, ¿no es cierto?, no tiene conciencia de los daños que está causando a los demás. Así es, pero tampoco la tiene el consumidor esporádico en Claro. ese momento. Ok. También carece de esa preocupación por sí mismo y por los demás. Y por los demás. Ahora, vamos al tema de las políticas públicas. Ustedes tienen 30 años trabajando en prevención, lo han hecho bien, porque evidentemente tenemos uno de los países con menos consumo, siendo productores además, o sea, siendo muy barata la droga en el Perú, porque como se hace acá, como es producto local, ¿no es cierto?, los costos son muy, muy, muy baratos, muy asequibles al adicto. Aún así, tenemos poco consumo en comparación con el resto de Latinoamérica. Pero lo que no tenemos, doctor, es atención médica. No. O sea, si eres rico, o sea, si tus padres son ricos, efectivamente pueden enviarte a un tratamiento largo, costoso, y que probablemente no sirve para nada. Eso es lo más grave de todo. Pero la salud pública, digamos, salud, MINSA, no consideran la salud mental, ¿no es cierto?, y no consideran este tipo de adicciones como una enfermedad. No solamente esto, sino que, como decíamos hace un rato, hay 700 camas en todo el proceso de la atención desde el gobierno. De adicción. Así es, pero para las mujeres no hay. No hay. En Ñaña hay un sitio, ¿no es cierto? Acaba de abrirse y creo que son, 50 camas, creo. pero las 50 camas en total. Así es. Pero para mujeres, ¿no es cierto?, a pesar que las mujeres son las que hoy día están acercándose más al consumo de los hombres. ¿Por alguna razón de estrés, cree usted?
¿Qué puede explicar ese cambio conductual? Bueno, yo diría que el día de hoy las diferencias en el accionar social de los hombres y las mujeres son casi iguales. Oh, Y creo además que es una excelente... es una buena noticia. Excelente noticia. Claro, pero también los hábitos de consumo de drogas se igualan. Eventualmente sí. En el caso del alcohol, el consumo hoy día es igual entre hombres y mujeres. Que no era hace 30 años así. Obviamente no. Ah. Hay una apertura, digamos, a que las mujeres consuman alcohol y tabaco que no había 30 o 40 años atrás. Así es. Ahora, el problema de salud mental, ¿no es cierto?, es que muchas veces se trata a adictos con personas de salud mental que tienen problemas de salud mental de otra naturaleza, ¿no es cierto? Esquizofrénicos, depresivos, y están todos juntos. Bueno, no solamente esto, por ejemplo... Largo Herrera, por ejemplo. Una de las cosas de la marihuana es, para utilizar un término claro, es que gatilla estas tendencias hacia gravísimas enfermedades mentales. Ah, bueno, ese es otro caso. Si tú eres de naturaleza depresiva, ¿no es cierto?, la marihuana te va a gatillar la depresión. No solo la depresión, también la esquizofrenia. Y también la esquizofrenia, aunque no se hubiera manifestado antes. Aunque no se haya manifestado antes. Entonces la peligrosidad de la marihuana realmente es enorme. Hay que avisarle al presidente, ¿no? Porque, claro, la marihuana se fuma, ¿no es cierto?, en el Perú, para relajarse, Entre para comillas. reírse, para pasar un buen rato, ¿no es cierto? Y luego se deja de consumir, te olvidas de la marihuana y ya está. Pero sin embargo usted me dice que este consumo puede gatillar otras enfermedades mentales que no estaban previstas en la vida de esa persona o no las habían diagnosticado. O que no las habían diagnosticado, se encontraban quizás Claro. allí. Y esto ha sido gatillado por el uso de una droga Ahora, como la ¿eso marihuana. es común o es excepcional? No, eso es una cosa común. Ese es uno de los más graves problemas que pueden tener algunos de los usuarios de la marihuana. ¿En qué porcentaje se gatilla una enfermedad como la esquizofrenia con el consumo de marihuana? No lo sabemos. No lo sabemos. O sea, no podemos decir que de cada 10 que consumen, No. 2, no tenemos cifras. No tenemos cifras, no existen en el mundo Claro, cifras. porque hay que hacer la data y eso es complicadísimo. Así es muy complicado. Bueno, Ahora, como ven, hay complicaciones en todos lados. Ahora, vamos a los tratamientos. Hay gente que se interna, ¿no es cierto?, un año, sale y vuelve a consumir. Lo vuelven a internar, hay gente que tiene 3 internamientos, 4 internamientos. ¿Por qué es tan difícil curar a un adicto, sacarlo de la adicción? Bueno, podríamos decir que la adicción, la personalidad adictiva, siempre persiste hasta el final Ok. de sus días. Pero puede ser derivada de otra cosa. Puede volverse adicto a las plantas, ¿no? A sembrar su No jardín. necesariamente. No, ya sé, pero digamos, ¿se puede reencauzar a una persona? El otro día estábamos conversando con una señora peruana que hoy día además es una profesional muy importante en Estados Unidos en el tema de las adicciones y durante 30 años casi ha sido alcohólica. Y nos contaba que cuando va a un restaurante y ve una botella de alcohol en una mesa lejana, siente la necesidad de volver a consumirlo. No, es que el alcohólico es alcohólico toda su vida. Igualmente. El adicto. Igualmente El consumidor, o sea, porque tienes la adicción adentro, ¿no? Así es. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Pero sí puede cambiar tu conducta respecto a eso. Podría. ¿Por qué? ¿Cómo encauzarla? Claro. Me piden una pausa, estamos en un tema muy interesante. ¿Cómo encauzar, o sea, cómo hacer, o sea, de los tratamientos que hay en el mercado peruano hoy, que hay varios? El doctor Basilaki trabaja en prevención y también en curación. Quería que nos cuente de todas las experiencias que él ha visto, qué cosas funcionan y qué cosas, la verdad es que no funcionan. Depende del adicto. Yo lo sé, pero hay que trabajar también un poco. Este es el gran problema, ¿no es cierto? Por ejemplo, existe para muchos la terapia de la fe. La fe, obviamente, no debe ser utilizada como terapia, pero si funciona, ¿por qué no? Que la use. Pero vamos a parar acá, no se muevan y regresamos en un instante.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y seguimos conversando sobre este tema que creo que es muy, muy importante y de mucha ayuda para los padres de familia que nos escuchan. Radio Santa Rosa es una radio que escucha gente muy pobre, que no tiene acceso a tratamientos y que a veces tiene un hijo adicto, un hermano adicto, etcétera. Y la familia se involucra y hay un tema de codependencia que es bien complicado, ¿no es cierto? Y hay además el tema de que el adicto roba, el adicto miente, el adicto hace muchas cosas muy malas para conseguir su droga. Pero tampoco debe haber inseguridad, lo que provoca de pronto que cada poblador busque su propia tranquilidad. Las ciudades enrejadas no permiten a los bomberos hacer su respectiva labor. Un tema también para analizar. La policía rescató a 1.134 víctimas de trata en el país durante el año 2016. Delito invisible. Lima, Madre de Dios, Puno y Loreto registran la mayor cantidad de casos. Se detuvo a 427 supuestos implicados. Y en la foto también aparecen mujeres rescatadas por la Policía Nacional del Perú en La Pampa. Nos vamos al ámbito internacional. Inseguridad a cuestas. Hubo más de 28.000 asesinatos este año en Venezuela. Caracas es la capital más violenta del planeta. Caray, una raya más al tigre, fuera de la situación difícil y la crisis económica que hay en este país, que no permite a sus pobladores tener lo más básico para sobrevivir, que es la comida, la vestimenta y la alimentación y las medicinas. Pues ahora a esto se suma la violencia también, que está provocando serios daños a este país hermano. 28.000 asesinatos en Venezuela solo en el año 2016. Turquía y Rusia, y esto es de último minuto, pactan a espaldas de los Estados Unidos un acuerdo de alto al fuego en Siria. Ambos países tratarán de ponerlo en marcha en la medianoche del miércoles al jueves, es decir, ya se encuentra en vigencia, sin contar en ningún momento con los Estados Unidos. Según esta información que llega, Turquía y Rusia han acordado un plan para que las partes beligerantes del conflicto sirio declaren un alto al fuego en todo el país árabe, según anunció el ministro turco de Exteriores. El titular turco de Exteriores señaló que además se ha avanzado en un plan para un proceso de transición política que ponga fin a la guerra en Siria. Se dice que hay dos textos listos sobre Siria, uno es sobre una resolución política y el otro es sobre el alto al fuego y que pueden aplicarse en cualquier momento. Según una fuente citada por la agencia Reuters, que horas antes había filtrado el pacto del alto al fuego a la agencia turca Anadolu, el plan se aplicaría en todas las zonas en las que las tropas del presidente sirio Bashar al-Assad y sus aliados, principalmente rusos e iraníes, estén combatiendo a la oposición armada, que incluye desde moderados hasta yihadistas. De este modo, las organizaciones terroristas serán excluidas de este trato, en referencia a ciertos grupos extremistas y el Estado Islámico, aunque no queda claro si las zonas controladas por los kurdos sirios, considerados terroristas por Turquía y quienes dominan gran parte del norte de este país, están completamente contempladas en este acuerdo. Ambos países han dejado al margen de esta negociación a los Estados Unidos, que durante estos años, desde el año 2011, ha formado parte de este conflicto bélico con el apoyo implícito a una de las partes implicadas en el conflicto, precisamente, cuya influencia en este conflicto es cada vez menor y cuya administración se encuentra en un impasse entre el equipo saliente de Barack Obama y el nuevo gabinete de Donald Trump. Primera influencia de Donald Trump a nivel internacional luego de las declaraciones que ha dado en contra de la ONU en la víspera. Lo que sucede en Siria, amigos, es una guerra que comenzó en el año 2011 y hasta la fecha ha dejado casi 500.000 de muertos, más de la mitad de ellos a causa de tropas leales al presidente sirio Bashar al-Assad, acusado de corrupción y acusado de llevar un gobierno dictatorial. Eso fue lo que provocó este inicio de guerra civil, que luego se convirtió en una guerra total y unos 10 millones de desplazados. De hecho, el presidente turco, cada vez más cercano a Rusia, llegó a acusar a los Estados Unidos de apoyar a grupos terroristas en Siria. Quien ha hablado sobre el tema en algún momento también fue el Papa Francisco, que dijo que la situación en Siria, y que por cierto reza todos los días para que pare la violencia en este país, es sin lugar a dudas una guerra mundial en la que están implicadas dos potencias mundiales. ¿Ustedes se imaginan cuáles son? Definitivamente sí, esas son.
Así que un nuevo alto al fuego parece que ya definitivo está en estos momentos poniéndose en vigencia en Siria. No es la primera vez que se declara un alto al fuego, pero parece ser que esta vez sí va a tener la relevancia necesaria y todos rezamos para que esto sea así, porque el conflicto en Siria realmente ha causado mucha preocupación a nivel internacional. 10 millones de desplazados, muchos de ellos en diferentes países como Turquía, Europa, en donde se encuentran los refugiados también viviendo situaciones bastante complicadas y casi 500.000 de muertos en un conflicto que se inició en marzo de 2011. 5 años de cruda guerra que ha acabado con vidas y ha acabado con la cultura del mundo, dicho sea de paso, porque muchas localidades y ciudades sirias han sido devastadas en este conflicto. 8:13. Hacemos una breve pausa y retornamos con Rosa María Palacios y esta interesante entrevista con el presidente de Cedro. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy buenos días, amigos, estamos aquí en una entrevista muy especial sobre un tema que vamos a tratar con más recurrencia porque es un tema de política pública y de salud pública. Vamos a hablar de drogas, no para que usted las use, sino más bien para que usted no las use y tenga prevención sobre esta materia. Hace unos días, en tono de broma, en tono de chiste, ¿no?, el presidente de la República dijo algo que sorprendió, ¿no? ¿Quién no se ha fumado alguna vez, ¿no?, un porro, marihuana? Y el tema, bueno, quedó ahí felizmente porque no era más que eso, más que una broma, un exabrupto. Pero queremos tratarlo ahora sí con un poquito más de profundidad. Y para eso hemos invitado al presidente de Cedro, al señor Vasilaki, que hace muchísimos años, a través de esta institución, hacen un seguimiento al problema en todas sus dimensiones, en la dimensión de adicción, en la dimensión de salud pública, en la dimensión de censo, consumo, y tienen muy buena data que van a el día de hoy compartir con nosotros. Gracias por estar acá. Muy agradecido por la invitación. Ciertamente hay que continuar trabajando en la prevención de todo tipo de drogas legales e ilegales. La adicción en el Perú. Mucha gente cree que los adictos son gringos, ¿no?, europeos, ¿no? La adicción en el Perú. ¿Qué tan grave es? ¿Qué números tenemos de adicción en el Perú? Ya. Ciertamente nosotros hemos estado trabajando en la prevención del consumo ya 30 años. Así es. Y a pesar de ser un país productor de drogas cocaínicas, el porcentaje de personas que consumen drogas en el Perú se encuentran entre los más bajos del continente y además entre los más bajos del mundo. ¡Ah, qué bueno! Entonces, bueno, esa es una buena noticia. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 1 minuto. Mi nombre es Ismael Soto y es un gusto estar con todos ustedes en una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que está en un corto periodo de vacaciones, pero que se reintegra a este programa, muy querido por ustedes también, por cierto, y por ella, el día 9 de enero, el lunes 9 de enero estará nuevamente Rosa María Palacios con el análisis del acontecer nacional y también el internacional y todo lo que tiene que ver con la movida política en nuestro país. Recuerden que este programa llega gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, que integra a Radio Santa Rosa, que es nuestra anfitriona en los 1500 kilociclos, amplitud modulada y 105.1 en la FM, también a Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. El saludo para todos ellos, pues estamos en vivo gracias a estas señales en FM y también en amplitud modulada y por supuesto en los diferentes enlaces streaming de cada una de las emisoras, el enlace por internet que nos mantiene juntos en todo momento y lugar. Bien, vamos con un breve recuento de las informaciones que hay en los diarios de circulación nacional, no sin antes anunciarles que en breve estará Rosa María Palacios con ustedes. Ella ha dejado grabada una entrevista con el presidente de Cedro, el señor Alejandro Vasilaki, para hablar sobre un tema muy importante de salud pública, la drogadicción en nuestro país. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido en
en las últimas horas. Perú 21 publica Odebrecht no va más. Primer ministro, anuncia que empresa brasileña no podrá participar en nuevas licitaciones. También Perú 21 nos dice: fiscal pide que Goyo Santos vuelva a la cárcel. El Poder Judicial evalúa hoy esta situación. Odebrecht no participará en futuras licitaciones, dice el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. En tanto, el diario La República: gobierno a Odebrecht, hasta aquí no más, no contratará más a constructora brasileña. El premier Zavala anuncia transferencia de recursos a la Fiscalía y a la Procuraduría Anticorrupción para agilizar investigaciones y obtener resultados en forma inmediata. No se dice premier, es presidente del Consejo de Ministros, el presidente de la PCM, o en todo caso, bueno, el primer ministro, ¿no? Pero premier no es lo correcto en este caso. El Ejecutivo solicita además que se investiguen las obras de Odebrecht en todo el país para determinar en cuáles hubo corrupción y pago de soborno. Más abajo, también en política, Gabinete aprueba 22 decretos legislativos en favor de MIPES, Cajamarca y Por Más Agua. 9.000 maestros aprueban plazas para directores. En el último concurso, según informó el Minedu, participaron 24.000 docentes, de los cuales 15.000 quedaron fuera. Las plazas restantes serán ocupadas por los docentes que obtuvieron mejores resultados. Los que aprobaron recibirán un aumento de sueldo, según la política que ya se venía aplicando desde hace varios años atrás, que viene incluso desde el gobierno del presidente Ollanta Humala y que ha trascendido hasta este gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo como principal promotor al hoy exministro censurado, Jaime Saavedra. Por otro lado, la República nos informa: fiscal ya investiga el caso de las 980 computadoras sobrevaloradas del Congreso. Procuraduría denuncia a oficial mayor y a otros exfuncionarios del Legislativo. Revocan pase a retiro del general ejército peruano César Astudillo, héroe de Chavín de Huántar. Una información también que afecta a la ciudad capital, Lima. Atención, no desperdicie el agua en casa. El servicio podría suspenderse si no llegan las lluvias desde el interior. Y retomando el tema de esto, que el fiscal ya investiga el caso de las 980 computadoras sobrevaloradas del Congreso de la República, el diario El Comercio hoy ha publicado un comentario editorial que va por la línea precisamente de lo que muchos están esperando en las redes sociales. Están esperando la renuncia de la presidenta de la mesa directiva del Congreso de la República, la señora Luz Salgado, quien había dicho que dejaba el cargo, renunciaría si algunos de sus funcionarios estaba actuando al margen de las normas en el Congreso, sobre todo en este caso de las computadoras sobrevaloradas, un tema que también provocó serio daño en el tema del Ministerio de Educación. Por ejemplo, vamos a explicarlo mejor. El Parlamento Nacional censuró al ex ministro Jaime Saavedra precisamente por un tema relacionado con compra de computadoras, una compra hecha a dedo. Básicamente es lo mismo que está sucediendo en el Congreso de la República. Lo que queda planteado ante la opinión pública por parte de Luz Salgado es una cuestión de confianza, dice el Comercio, pues su permanencia en el sillón al que dijo que no se aferraría en un trance como el actual pondría en evidencia la existencia de un doble rasero para medir las responsabilidades políticas propias y ajenas, y eso acaba con la credibilidad de cualquiera. Nos dice el diario El Comercio en su comentario editorial. ¿Pero qué nos dice su portada? Empresas corruptas quedarán fuera de las licitaciones. Ajuste. El primer ministro anuncia cambio en la ley de contrataciones del Estado para los casos en que se hayan probado actos de corrupción. Más recursos. Gobierno asignará un presupuesto adicional a Fiscalía y Procuraduría para acelerar las pesquisas sobre compañía brasileña. En la fotoportada, misión imposible, la proliferación de calles enrejadas y de vías estrechas invadidas por vehículos se ha vuelto la principal traba para que los bomberos combatan incendios. Hoy se conmemora un año más de esta tragedia en Mesa Redonda. 15 años de dolor para los que son deudos, de los que han fallecido. Cientos de personas han fallecido en este hecho.
Y otro número casi similar es el que ha sido considerado desaparecido, no puestos en la lista de muertos, pero sí desaparecidos. 15 años de esta triste experiencia que es Mesa Redonda. Y nuestra ciudad capital, debido a la inseguridad ciudadana que se puede percibir, se encuentra enrejada por todos lados. O sea, no es una justificación, no debemos vivir en una ciudad enrejada.